Hay días en los que la política mexicana parece un circo y hay días en los que parece una batalla abierta por el control del país. Bueno, hoy es lo segundo. Hoy estamos en una batalla por el control del país. Porque mientras desde Madrid intentan decirnos que México camina hacia una dictadura, desde Washington vuelven a hacer el ridículo internacional con acusaciones que se les desmoronan en vivo. Aquí en México se están moviendo piezas que sí pesan, no es menor lo que está pasando. Estamos hablando de casi 900,000 hectáreas mineras que estaban concesionadas. Estamos hablando de aliados que están empezando a tensar la cuerda también. Y estamos hablando de un regaño público que no es casualidad. Y cuando la presidenta decide marcar línea, no lo hace por capricho. Lo hace porque algo se está moviendo por dentro y por fuera. Mientras unos intentan incendiar desde España, otros quieren presionar desde Estados Unidos y algunos intentan medir fuerzas desde dentro de la propia coalición. Hoy no es un día cualquiera. Hoy se cruzan soberanía, concesiones millonarias, nepotismo, una reforma electoral y un mensaje que no fue diplomático. Quédense. Porque esto no es anecdótico, es estructural y no todos van a salir bien parados. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, comenzamos. Vamos a arrancar con el tema económico, ¿no? Cuando se golpean las economías de los grandes y se empieza a armar el escándalo. Hoy se anunció que se recuperan 889,000 hectáreas mineras. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comentó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se revisan las concesiones mineras con el objetivo de recuperar las que están inactivas, lo que está dejando una recuperación de 889,000 hectáreas. ¿En qué beneficia esto al país? ¿En qué beneficia a la economía? ¿Esto es una afrenta a las empresas mineras? ¿O simplemente seguir cumpliendo con el proyecto de la 4T? Esto fue lo que reveló Marcelo Ebrard. Nos dio la instrucción la presidenta Claudia Sheinbaum desde el principio del gobierno de revisar las concesiones mineras. Y uno de los objetivos prioritarios ha sido, en lo que lleva el gobierno, recuperar concesiones que no tienen exploración o que no han pagado los derechos o que tienen fines solamente especulativos. Y al día de hoy lo que se ha recuperado equivale más o menos a 889,000 hectáreas concesionadas en 1,200, creo, ¿verdad? 1,200 concesiones. Entonces, les vamos a presentar en un momento más el reporte detallado, Fernando lo hará, de en dónde están ubicadas y de las principales características de estas concesiones. Nos dio la instrucción la presidenta Claudia Sheinbaum. En México hay más de 24,000 concesiones mineras vigentes, 24,000 concesiones, muchas de ellas entregadas entre el 2000 y el 2018 durante el sexenio de Peña Nieto, en donde se llegó a concesionar más del 25% del territorio nacional. Pues haz de cuenta que poquito nos faltó para hacer Santana, ¿no? Muchas de esas concesiones se quedaron sin una explotación real, pero eso sí, bloqueando el uso productivo del suelo. Recuperar 889,000 hectáreas no es cosa menor. Equivale a casi 4 veces la superficie de la Ciudad de México. Eso significa que el Estado puede reasignar, cancelar o redirigir esos títulos para una exploración real, para una inversión productiva o simplemente para protección ambiental. En términos económicos, eso implica 3 cosas. Primero, un mayor control sobre minerales estratégicos como el litio, el cobre o la plata. Número 2, evitar que las empresas mantengan concesiones nada más para especular en la bolsa. Y número 3, un potencial incremento en regalías y derechos si se reactivan bajo nuevas reglas. ¿Esto es una afrenta? Pues no. Digo, solo para quienes tenían la tierra concesionada sin producir. Porque una concesión no es propiedad privada perpetua. Nada más es un permiso condicionando al cumplimiento. Y cuando empiezas a revisar
concesiones inactivas, inevitablemente algún poderoso se va a incomodar. Y seguramente de aquí la oposición, la derecha, va a empezar a sacar raja política y van a empezar a decir que el gobierno de la 4T está empezando a bloquear los negocios de la minería, porque ya saben, Venezuela, dictadura, autoritarismo, nada de eso tiene sustento alguno. Lo que tenemos enfrente es a una oposición que pareciera ser, pretenden ahora lanzar al hijo de Felipe Calderón, Luis Felipe Calderón Zavala, como un referente político, como un referente o un representante de los jóvenes, imagino que de la ultraderecha. Dio una entrevista con Adela Micha. ¿A razón de qué? Nadie sabe, porque pues realmente no es un actor político en México, no es un activista, digo, más allá de ser activista en publicaciones en X, en donde ya sabemos todos, no se ganan elecciones. Bueno, pues Adela Micha le preguntó que, pues, ¿qué opinaba? Que si estaba de acuerdo con la lucha contra el narcotráfico de Felipe Calderón, y esto fue lo que contestó. Así se zafó de la idea. Así se libró incluso de hablar de Genaro García Luna. ¿Le has preguntado si, por ejemplo, fue una mala decisión la lucha contra el narcotráfico? Desde chiquito tuve esa conversación porque obviamente el término guerra pues, es súper peyorativo, ¿no? Porque, ¿qué prefieres? ¿Guerra o paz? Pues todos queremos paz, ¿no? Pues me incluyo, y por eso uno de chiquito le pregunta, oye, ¿y si será correcto combatir el crimen? Híjole, desde la pregunta ya se vuelve una conversación ridícula si es correcto combatir el crimen o no. Y pues de ahí pues me empezó a explicar, y ya más grande, uno que empieza a ver los datos, uno que ve lo que pasa si un gobierno no enfrenta al crimen organizado. Ahorita ya hay coches bomba, tuvimos el sexenio más violento de la historia del país, y eso que la política era abrazos no balazos. Si Luis Felipe Calderón Zavala hubiera revisado los datos realmente, en este momento estaría diciendo, ¿sabes qué? Fue un fracaso. Como mínimo hubiera dicho, pues la idea era buena, pero la realidad es que fracasamos, porque en cifras, esa simulación de combatir el narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón fue un fracaso. No disminuyó la violencia, no disminuyeron los grupos delictivos. Terminamos con un secretario de seguridad que era en realidad un narcotraficante. Entonces, parece que alguien no revisó los datos. Parece que alguien simplemente quiso zafarse de la pregunta de la mejor manera, y a mí me parece que no lo consiguió. Les digo, Luis Felipe Calderón Zavala no tiene trayectoria política consolidada en México y ahora pretende ser, insisto, una especie de representante juvenil de la ultraderecha. ¿Por qué? Porque resulta que el clan de Marco Cortés de Acción Nacional le habría cerrado la puerta a Luis Felipe Calderón para inscribirse o hacerse militante del partido. Imagínense. Vamos a ver si ahora sí ya se afilió, ahora que dice Jorge Romero, pues que van a abrir las militancias para los jóvenes y que van a abrir las candidaturas para que ahora sean los ciudadanos los que puedan contender en las próximas elecciones. ¿Será que nos van a poner a Luis Felipe Calderón Zavala en la boleta? Porque ahí le van los datos duros. Durante el sexenio de Felipe Calderón se registraron más de 120,000 homicidios dolosos, según cifras oficiales del INEGI. La tasa pasó de aproximadamente 8 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2007 a más de 22 por cada 100,000 en 2011. Eso no es percepción, es estadística. Ahora, lejos de debilitarse, les digo, los grupos criminales se fragmentaron. Se pasó de 6 o 7 cárteles a más de una decena de organizaciones y células regionales, según reportes de la entonces PGR y estudios académicos del propio gobierno estadounidense. Y les digo, Genaro García Luna fue condenado en 2023 en Nueva York por 5 cargos federales, incluyendo conspiración para traficar sustancias ilícitas y delincuencia organizada. Es el funcionario de más alto nivel condenado por vínculos con el narcotráfico en la historia moderna de México. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó un incremento significativo en quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas federales durante esos años.
Entonces, no es un debate filosófico de si era correcto combatir al crimen. La pregunta más bien es si funcionó la estrategia. Porque si después de 6 años hay más muertos, más cárteles y el jefe de seguridad termina condenado por narcotráfico, pues eso no es narrativa. Son hechos verificables. Ahora imagínense, ¿qué harías tú si te toparas en una boleta a Luis Felipe Calderón Zavala? O si saliera a las calles a tocar la puerta y a decirte, hola, soy el hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, vota por mí. Porque pareciera ser que lo quieren perfilar o dirigir hacia esa dirección, pero vamos a ver, ¿no? Juan Carlos, te mando un abrazote, Ángel, oposición nefasta. Dice Alejandro, ya llegué, mis ojos cautivadores, muchísimas gracias. Un abrazote hasta Zamora, Michigan. Muchas gracias, un abrazo hasta allá. Saludos a todos, ven, es un desconocido. Una concesión es un permiso para disponer de él, como disponer, pero tiene sus condiciones, dice Alejandro. Sí, no es propiedad privada y absoluta de quien tenga la concesión, por supuesto que no. El caso, por ejemplo, de TV Azteca con Salinas Pliego. Ahora, en medio de un panorama en donde tenemos a una oposición bastante fragmentada, en donde carecen de líderes, pues pareciera ser que la parte más coherente de la oposición viene de lo peor del gobierno de Enrique Peña Nieto, de lo peor del PRI. Estamos hablando de Aurelio Nuño. Aurelio Nuño, que ahora dice que ve en la oposición un infantilismo brutal, una enorme falta de estrategia, de visión y de patriotismo real. Hasta traidores a la patria, yo creo que ya prácticamente les dijo, ¿no? Imagínense ustedes qué tan mal tienen que estar las cosas en la oposición para que un personaje impresentable como Aurelio Nuño sea hoy quien les diga que son un fracaso de oposición. Partiendo de la idea, ¿no?, de quién es Aurelio Nuño y qué escándalos hubo cuando él era secretario de Educación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, relacionados justamente con él, o con la educación, con el presupuesto educativo, ¿no? Ahora escuchemos, porque, hay que decirlo, tiene razón. Estos argumentos son válidos e incluso describen a la derecha mexicana. Lo que yo he visto en la oposición es más bien como esa oportunidad casi infantil de saltemos sobre el problema para golpear a ver si algo sacamos, en lugar de decir, hagamos un alto, porque necesitamos ahora sí ponernos de acuerdo. Estamos amenazados, existencialmente amenazados. No podemos empezar a pelearnos ni a pensar que Trump va a salvar a una oposición debilitada, que también es obvio, pero también se nota que hay gente que está esperando a que Estados Unidos venga a salvarlos. Pues claro, pero a ver, mira, no agrego la crítica del gobierno, esa es muy obvia, es un gobierno populista que no dialoga, entonces va a ser muy difícil que y no convoca, no ha convocado, podría haber convocado. Pero no lo va a hacer, porque no está en la lógica de un gobierno populista. Un gobierno populista no le reconoce a la oposición ninguna categoría. Entonces no va a convocar a un acuerdo nacional para plantear una serie de reformas o de visiones que encima muchas van en contra de lo que ellos han planteado. Ahora, punto, ya no hay que discutirlo más. Comparto plenamente lo que dices de la oposición. Pues básicamente lo que hemos visto es un infantilismo brutal. Una falta de estrategia enorme, una falta de visión, de compromiso, de patriotismo real. Simplemente están viendo a ver qué critican. Además de la manera más torpe, más infantil, encima con esta idiotez de pensar que Estados Unidos nos va a salvar de algo. Estados Unidos nunca nos ha salvado de nada. Estados Unidos es un problema para México. Vivimos en los linderos del imperio y México ha tenido históricamente mucho talento para contener ese imperio y para aprovecharlo. Y curiosamente, aún así, en el gobierno de Peña Nieto se pusieron de tapete de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, cuando Aurelio Nuño habla de que pues, se necesita una oposición que busque consensos con el gobierno, ¿será acaso que Aurelio Nuño busca una oposición como cuando firmaron el Pacto por México? Una oposición que ceda con moches, con sobornos o como se requiera, como sea necesario, ¿no? Porque pareciera ser que eso es lo que estaban buscando en realidad. Pareciera ser que eso es lo que estaban buscando en el fondo y es lo que Aurelio Nuño y lo que el viejo régimen, el régimen neoliberal, pues quisiera rescatar, ¿no? Aquellos tiempos donde se convencía y se llegaban a acuerdos, no con mesas de diálogo, no con mesas de debate, sino
con maletines llenos de billetes. Ahora, Aurelio Nuño fue secretario de Educación en 2015 al 2017. Es el impulsor de la mal llamada reforma educativa que detonó protestas masivas del magisterio, que dejó episodios como Nochistlán en 2016, con al menos 8 civiles muertos según la CNDH. Es el que promovió la reforma educativa de Claudio X González, que decía que los maestros eran unos delincuentes. Ese es el personaje que hoy diagnostica una falta de estrategia y patriotismo. Imagínense qué tan mal tienen que estar las cosas. Ahora, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el presupuesto educativo superó en varios años los 700,000 millones de pesos anuales. Aún así, México cayó en evaluaciones internacionales como PISA en lectura y en ciencias. O sea, dinero hubo, pero los resultados de esos mejor, miren, ni hablamos. En 2017, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades millonarias en el manejo de recursos educativos, incluyendo el pago a aviadores en estados gobernados por el PRI. No era precisamente la época dorada de la transparencia. Y ahora Nuño dice que la oposición vive un infantilismo brutal y que es una idiotez esperar que Estados Unidos venga a salvarlos. Pues sí, tiene razón. Pero lo venenoso del asunto no es que critique al gobierno actual, ¿no? Eso es normal, es esperado. Lo incómodo es que está reconociendo públicamente que la oposición está desarticulada, sin estrategia y esperando que Washington haga el trabajo político que no pueden hacer desde las urnas. Entonces, ya cuando un exfuncionario del peñismo, símbolo del viejo PRI tecnocrático, dice que la derecha está perdida, pues ya no es propaganda, o sea, ya hay que encender las alertas, pero miren, en grande. ¿Por qué? Porque nos queda clarísimo que hay quienes ya se dieron cuenta que la oposición está fracasando. Todos se dieron cuenta, menos los dirigentes del PRI y del PAN, y quienes hoy siguen boleándoles los zapatos en lugar de decirles en su cara cuál es la realidad. Y ahí empezó, acuérdense, la ruptura, ¿no? Ahí empezó la ruptura, por ejemplo, en el PAN, cuando quienes le decían a Marco Cortés en su momento que estaban haciendo las cosas mal, que por ahí no era, pues fueron corridos o exiliados del Partido Acción Nacional. Alito Moreno hizo lo mismo. Quienes se imponían y le decían lo que estaba haciendo mal, quienes se opusieron a su reelección, pues terminaron también exiliados del PRI. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está la verdadera dictadura? ¿Dónde están los verdaderos autoritarios en este país dentro del poder político? Porque no están en el gobierno, están en esos partidos que no permiten autocrítica y que mandan al exilio a quienes les dicen sus verdades. Perdón, sé que incomoda, pero esa es la realidad. Y esa es la realidad en donde un funcionario peñista le quiere dar lecciones ahora a la actual oposición. La reforma educativa nadie la quería, también hay que decirlo. Claro que todo es culpa del espurio Calderón, dice José. Jazz pregunta, ¿ese Nuño es el que no sabe leer? Sí, es el que no sabe leer. Ser humanitarios con Cuba y crueles en México, esa es la estrategia, dice José. ¿Seguro? Ahorita vamos a tocar ese tema, también el tema de Cuba y justamente esto que dices tú, humanitarios con Cuba pero crueles en México, porque por ahí vi un argumento que se parece mucho a lo que tú dices y ya sé de dónde lo sacaste, no te preocupes. Ahorita lo vemos y ahorita lo platicamos con muchísimo gusto. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum, después del escándalo que armaron, que los dejó en ridículo además, en donde dijeron que el gobierno de los Estados Unidos estaba prácticamente preparando ya el terreno para tener una intervención militar en México, con uso de drones, con fuerza militar y demás. Sacaron unas narrativas, bueno, impresionantes. Unas horas después de haber difundido todo esto, después del cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, en una comparecencia de Pam Bondi con los congresistas, pues le dijeron, oiga señora Pam Bondi, eso que usted dice que es por los cárteles mexicanos y que México y que cuánta cosa, es falso.
Le dijeron la realidad, pues es que son desacuerdos que existen en Estados Unidos, en territorio estadounidense. Bueno, después de ese ridículo, le fueron a preguntar a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues que qué opina de esta situación, que cuál es su punto de vista. Dice que le corresponde a Estados Unidos aclarar las versiones sobre los presuntos drones vinculados a los cárteles, luego de que se informara que en realidad lo único que derribaron fue un globo de fiestas. Subrayó que pues no hubo afectaciones en México y que nunca se mencionó ni siquiera directamente al país. Una información oficial. Hubo una declaración de la secretaria de Justicia o la fiscal, sería el símil aquí en México. En el momento en que estaba en el Congreso, hubo una publicación del secretario de Transporte también. Nosotros no tenemos, como lo dije ayer, o sea, no hubo nada desde México, eso pueden tener toda la certeza. Y en todo caso, pues ellos tienen que dar la explicación oficial, porque ni siquiera mencionan México tampoco en ninguno de sus comunicados. Hablan de cárteles, pero nunca mencionan a México. El caso del secretario de Transporte. Y después hubo distintas declaraciones. Cuando desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se les preguntó directamente, todavía no tenemos una respuesta. Entonces, pues ellos tendrán que explicar. No tuvo afectaciones en México, eso es importante que se conozca, sino solamente en El Paso. Vean, esto fue lo que pasó en Estados Unidos cuando le preguntaron a la fiscal Pam Bondi, después de afirmar que esto tenía relación con cárteles criminales, pues ahí le dijeron, no es cierto, eso es problema de los Estados Unidos. I ask unanimous consent to enter into the record. El Paso airspace reopened after FAA quickly rescinds 10-day flights restriction. This was published by the Texas Tribune on February 11th, 2026, and it says it was because of an impasse with the DoD over the use of unmanned military aircraft and not triggered by Mexican cartel drones. Without objection. That is the gentlelady from Texas. I ask unanimous consent to enter into the record. El Paso airspace reopened after FAA quickly rescinds 10-day flights restriction. This was published by the Texas Tribune on February 11th, 2026, and it says it was because of an impasse with the DoD over the use of unmanned military aircraft and not triggered by Mexican. Pues ahora sí que pues nada que agregar, ¿no? Digo, desmintieron a Pam Bondi y lo hicieron directamente en una comparecencia, lo cual incluso se consideró gravísimo porque se presume que Pam Bondi bajo juramento habría tenido varias inconsistencias, lo que en Estados Unidos pues implica hasta delitos que ameritan prisión. ¿Qué es lo que sabemos? El cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, duró apenas unos minutos y fue confirmado por la propia Fuerza Aérea como una medida preventiva interna. No hubo una alerta binacional, no hubo una nota diplomática, no hubo ninguna activación de protocolos en México, cero. Y en la comparecencia, les digo, la fiscal Pam Bondi habló de drones de cárteles, pero minutos después la legisladora Jasmine Crockett dejó claro que el incidente estaba relacionado con operaciones internas del Departamento de Defensa, o sea, un asunto doméstico, hagan de cuenta. Ahora, el Comando Norte no emitió ninguna alerta oficial señalando a México como origen de un ataque. Y cuando hay una amenaza real, el protocolo obliga a una notificación inmediata. La presidenta fue quirúrgica. Si hubo un incidente en territorio estadounidense, pues le toca a Estados Unidos explicarlo. México no fue mencionado oficialmente, no hubo una afectación. No hubo un incidente transfronterizo. ¿De qué estamos hablando en realidad? Mucho ruido, cero evidencia. Cuando la narrativa se cae en vivo, recordemos que ya no es geopolítica, es teatro. Y hablando de temas internacionales, hablando de teatro, pues sí, esta audiencia en el Congreso fue
muy explosiva, ¿no? Cuando el congresista Ted Lieu reprodujo un video en el que aparece Donald Trump y Jeffrey Epstein celebrando juntos en una fiesta. Durante esa comparecencia, la fiscal general Pam Bondi, de la fiscal, Liu lanzó una pregunta directa de si había menores de edad en las fiestas a las que ambos asistieron. Bondi respondió que no existe evidencia de que Trump haya cometido algún delito y calificó el señalamiento como ridículo. La tensión escaló cuando Liu replicó que, a su juicio, la fiscal general había mentido bajo juramento, lo que provocó reacciones inmediatas dentro del comité y elevó el tono político de la sesión porque mentir bajo juramento tiene consecuencias en los Estados Unidos. Vean, esto fue lo que ocurrió. I want to discuss another man, Donald Trump, who is all over the Epstein files, like former Prince. Here's the video. Like former Prince Andrew, Donald Trump attended various parties with Jeffrey Epstein. I want to know, were there any underage girls at that party or at any party that Trump attended with Jeffrey Epstein? This is so ridiculous, and that they are trying to deflect from all the great things Donald Trump has done. There is no evidence that Donald Trump has committed a crime. Everyone knows that. This has been the most transparent presidency. He's the one that asked that those files I'm reclaiming my time. be I got your released. answer. You said there's no President evidence. Trump asked Chairman, please stop the clock. Stop the clock. the legislation. Time. This is Time. this I'd like is to Time reclaim my ridiculous. time. Time belongs to the gentleman from California. Okay. I'm going to put up another document from a witness who called the FBI's National Threat Operations Center because I believe you just lied under oath. There is ample evidence in the Epstein file. Don't you ever accuse me of a crime. I believe you just lied under oath, and this is all on videotape. You said there's no evidence of crime. I'm showing you. Here is a witness statement who called into the FBI's Threat Operations Center. He drove Donald Trump around in a limo. He overheard what Donald Trump said to Jeffrey on his cell phone. He was so angry, he was going to stop the limo and hurt Donald Trump. And he met a girl who said she was by Donald Trump and Jeffrey Epstein. She later had her head blown off, and officers at the scene said that could not have been suicide. No one at the Department of Justice interviewed this witness. You need to interview this witness immediately. Epstein should rot in hell, so should the men who patronized his operation. And as we say here today, there are over 1,000 victims, and you have not held a single man accountable. Shame on you. If you had any decency, you would resign right after this hearing concludes. The gentleman has expired. I love this. I want to discuss another man, Donald Trump, who is all over the Epstein files, like former Prince. Here's the video. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que hoy pasa a Estados Unidos y sobre todo pues a lo que se tiene que enfrentar hoy el gobierno de allá, ¿no? Por su parte, el presidente Donald Trump emitió un comunicado a través de sus redes sociales. Aquí está el comunicado en inglés, se los voy a poner en español. Dice Donald Trump que la fiscal general Pam Bondi, bajo intensa presión de los lunáticos radicales de izquierda de Trump, estuvo fantástica en la audiencia de ayer sobre la interminable saga de Jeffrey Epstein. Lo único que se ha demostrado de forma concluyente para su disgusto es que el presidente Donald Trump ha sido completamente exonerado de sus ridículas acusaciones de Rusia. En realidad, son los demócratas ineptos, muchos de ellos grandes donantes y políticos, los que han sido declarados culpables. El congresista republicano perdedor y santurrón Thomas Massie hizo el ridículo ayer, luchando sin rumbo contra una agenda desesperada de odio y estupidez, como lo demuestra claramente su desplome en las cifras de aprobación de su trabajo en la gran mancomunidad de Kentucky, donde un oponente militar, Ed Galbraith, lo aplasta en las encuestas. Ahora está en el territorio de la loca Liz Cheney,
A nadie le importó Epstein cuando estaba vivo. Solo les importó cuando creyeron que podría causar daño político a un presidente muy popular que ha rescatado a nuestro país del borde de la extinción y muy rápido además. De hecho, este intento de los demócratas de desviar la atención del tremendo éxito republicano está fracasando estrepitosamente. Quizás deberían centrarse en su objetivo de abrir nuestras fronteras a los mayores criminales del mundo, tener personas transgénero para todos o lograr que los hombres, sin importar su tamaño y fuerza, participen en deportes femeninos. Gracias por su atención a este asunto, presidente Donald J. Trump. Aquí está el comunicado oficial. Pues sí, Donald Trump tiene, les digo, posturas muy cuestionables y él se defiende, no se queda callado, pero en definitiva el debate estuvo durísimo en el Congreso ayer y es que volvemos a lo mismo. Esto se sigue intensificando y también hay que decir que estamos en año electoral, por eso se intensifica en este tiempo. Bueno, están en Estados Unidos en un año electoral en donde los demócratas podrían arrebatarle la mayoría del Congreso a los republicanos. Primero, porque ha pasado históricamente, ¿no? Históricamente en estas elecciones intermedias, por así decirlo, siempre el grupo opositor gana terreno. O sea, desde ahí ya los demócratas tienen grandes posibilidades. Y si a eso le agregamos los escándalos constantes, no solamente estamos hablando del caso de Jeffrey Epstein, ¿no? Estamos hablando de Minnesota, las políticas antimigrantes, estamos hablando de varias declaraciones del presidente de los Estados Unidos, pues podría ser que en estas elecciones no favorezcan a los republicanos. Por eso también Donald Trump pues está haciendo su lucha para hacerse pues el poseedor del renombre del mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos, del único presidente que ha conseguido lo que nadie más. Pero serán los estadounidenses al final del día quienes evalúen qué tan cierto es esto o no. Un abrazote a todos los que van llegando. De Olegorio Morales, muchísimas gracias, bienvenido, un abrazote, gracias por estar aquí. Acuérdense comentarme de dónde me están viendo, pónganme desde qué parte de la República Mexicana o del extranjero me están viendo, para ahorita en cuanto empiecen a salir todos, los empiezo a leer. Un abrazote hasta Monclova, Coahuila. ¿Cómo andan la gente allá en Monclova? Mi queridísimo Alberto, te mando un abrazote. Vámonos con más información y es que pues ahora apareció en escena otra vez Arturo Ávila para tirar los argumentos de los plurinominales en contra de la reforma electoral. La realidad es que la gente ya no los quiere. Esto fue lo que dijo Arturo Ávila. A ver, viene una reforma electoral sin precedente. Hay que empezar por decir que la reforma sí responde a un reclamo popular. ¿Qué no quiere la gente? Yo sé que las paletitas a ti te gustan mucho. Ya no quiere más plurinominales. Ya no quiere más senadoras. ¿Y dónde vas a poner a Pablo Gómez? Ya no quiere más senadoras. Donde sea. A ver, yo mismo te lo digo abiertamente. Tú llegaste por la vía plurinominal. Eres pluri. Competí también por mayoría. Soy un diputado de doble vía. Y fíjate, si hubiera un criterio en donde, por ejemplo... Por mayoría perdiste. Por mayoría perdí por muy pocos votos, pero sí. Hice campaña, estuve con la gente, 80,000 personas. Pisaste la tierra, pues. 82,000 personas votaron por mí y eso me daba el segundo mejor lugar de Aguascalientes de todos los distritos electorales. Pues me parece entonces que hay un mérito claro, ¿no? ¿Qué queremos decir? Lo que queremos decir es, a ver, Morena no está planteando, ¿no? Ni mucho menos, una ley que afecte ni a las minorías, ni siquiera la participación de los partidos políticos. Lo que plantea es, hagamos que los diputados plurinominales, todos estos, ¿no? Que la gente los ubica muy bien, Marco Cortés, traes a Pablo Gómez, Jorge Romero, Alito Moreno, tu cuate, mira, tus amigos, está enojado Alito Moreno en esta paleta, lo hubieran puesto un poquito contento, hubiera sacado a Pablo Gómez. Federico Doring, no, Federico no se haga, no sé, porque son así de gachos con Federico, ¿cómo es mañoso? Nada más sácalos de la oposición. Y Ricardo Anaya, ¿no? Tu amigo, por supuesto, ¿no? Y a ver, de los morenistas. Personajes. Vamos a ponerle la foto de Pablo Gómez, vamos a ponerle... Pues sí, y lo curioso de todo esto es que escuchamos ahí de fondo a Pepe Cárdenas, pues tratando de atacar a los morenistas, ¿no? Como para defender a los panistas. El problema es que los panistas hoy son indefendibles. Bastaría ver este fragmento en donde el Jorge Romero pues le dio un raspón tremendo a personajes como Lili Téllez. Vean esto, porque ellos saben que tienen que salir a la calle, pero no les interesa en lo absoluto.
El pluri está con el pluri está erróneamente asociado con el que no trabaja, con el que nadie votó por, y eso es absolutamente falso. La representación proporcional es la herramienta con la que ellos, que hoy son oficialismo, lograron existir desde la oposición y poder llegar y competir con reglas claras que ahora ellos quieren destruir. Con el pluri. Y es que, en efecto, ¿no? La representación proporcional es para darle voz y voto a las minorías, a quienes van llegando. Sí, claro, en eso no hay la menor duda. El problema es que ahora los plurinominales se utilizan para las cúpulas partidistas para que nada más le puedan garantizar los lugares, el sueldo y una posición de poder a personajes impresentables que no ponen un pie en la calle, porque sí hay una gran diferencia entre quien hoy es plurinominal pero también compitió y salió a la calle e hizo campaña, y quien hoy es plurinominal pero miren, no pone un pie en su tierra. Es el caso de Lili Téllez, que la pusieron a competir por Sinaloa, pero no quiso ir a Sinaloa, a Sonora. No quiso ir a Sonora, que porque le daba miedo y no sé cuánta cosa, porque no le gusta el territorio. Y todavía le regalaron la plurinominal. Bueno, hay diferencias bastante claras. Entonces Jorge Romero, al final del día, vean las caras de sus compañeros con su discurso, porque saben que ellos no salen a pedir el voto. Vean esto. El pluri está erróneamente asociado con el que no trabaja, con el que nadie votó por, y eso es absolutamente falso. La representación proporcional es la herramienta con la que ellos, que hoy son oficialismo, lograron existir desde la oposición y poder llegar y competir con reglas claras que ahora ellos quieren destruir. Con el pluri está erróneamente asociado. No, y chistoso, las caras ahí de Ricardo Anaya, de Lili Téllez, las caras, les digo, de personajes que son altamente impresentables. Porque al final del día, otra vez, están manipulando las narrativas. Quieren manipular a la gente para decir que la reforma electoral es un atraco a la democracia. Lo que no dicen es lo más incómodo. El problema no es la figura, sino quién la secuestró. La Cámara de Diputados hoy tiene 200 plurinominales de 500 curules. Es decir, el 40% entran por representación proporcional para darle voz a las minorías, en teoría. En el Senado, 32 de 128. Estamos hablando del 25%. Eso no es un detalle menor. 1 de 4 senadores, 1 de cada 4 no hizo campaña territorial directa y ni se les exigió. La gente no supo ni qué. Y nada más de repente los vimos ahí sentados, gritoneando, porque son los que más gritan y son los que más foco quieren. Pero no en territorio. Allá, donde estén en la comodidad del clima, del aire acondicionado y con los micrófonos y las cámaras encima. En 2021 y 2024 vimos casos donde dirigentes nacionales que perdieron en las urnas o dirigentes que entraron vía lista. Imagínense, se pusieron en el primer lugar los dirigentes nacionales que perdieron en las urnas. Eso incluye a presidentes de partidos que no ganaron mayoría en su estado, pero conservaron su fuero gracias a la posición en la lista nacional. Eso no es ilegal, pero políticamente les está pesando mucho. Ahora, el financiamiento público a partidos en 2024 superó los 10,000 millones de pesos, sumando prerrogativas federales y locales. Buena parte de ese esquema está vinculado a la lógica de la representación proporcional. Una figura que nació en México en la reforma de 1977 para abrir el sistema y permitir justamente que las minorías tuvieran voz. Eso es histórico y es cierto. Pero lo que hoy está a debate no es si deben existir minorías representadas, sino si esas listas cerradas siguen siendo el mecanismo correcto o si mejor deberían obligar a todos, incluidos los dirigentes, a buscar el voto o el apoyo directo. Ahí es donde se rompe el discurso, porque una cosa es defender la pluralidad y otra muy distinta defender la comodidad,
Cuando hasta los propios dirigentes admiten que el pluri está mal visto socialmente, no es casualidad, es una percepción acumulada durante décadas. La pregunta de fondo no es jurídica, es política. ¿Quieren representación? ¿De verdad quieren representar a las minorías? ¿O nada más quieren su blindaje político? Porque tendrían que empezar hablando claro. Tendrían que empezar diciendo las cosas en serio. Que no simulen que les importan las minorías, que no simulen que les importa representar a los que no son escuchados. Porque lo único que les importa es proteger a sus amigos y a los compadres con el fuero constitucional para no tener que verlos enfrentando la justicia. Dice Mario, ya que quiten a los pluris, regidores y personal que no hace nada y vive del erario público. Pues es lo que pide la gente, ¿no? Antonio, están llorando los plurinominales de altos rangos. Nadie lo eligió. No es falso, es verdad, dice Ángel. Protegen sus privilegios a modo. La cara de frustración de Lili Telles. Están espantados con el pueblo. Asustadísimos cuando se le empieza a dar cada vez más y más poder al pueblo de México. No les gusta, les molesta muchísimo. Y eso parece ser un grave problema. Ahora, fíjense, curiosamente siempre tenemos que hablar, cuando se trata de la oposición, de cinismo y de descaro. ¿Por qué? Pues porque ahora quienes están más indignados por esta reforma en la jornada laboral, la reducción de las 40 horas, pues son priistas y panistas, ¿no? Dice el PRI, por ejemplo, 5 días de trabajo y 2 días de descanso. No hasta 2030, ni jornadas de más de 32 horas como quiere Morena. Están muy enojados los priistas, muy indignados. ¿Por qué? Porque a Morena se le acaba de ocurrir aprobar que los trabajadores ya no tengan 48 horas, sino 40 horas, y lo hicieron además con el respaldo del sector empresarial, que era el primero en oponerse a esta reducción. Bueno, pues Morena convenció al sector empresarial de llevar a cabo esta legislación para que no hubiera conflictos ni con la base laboral, que ya estaba urgida y necesitada de esa reducción de la jornada, ni tampoco con el sector empresarial, que amenazaba incluso con despedirlos. Pero está ofendido el PRI porque no va a empezar mañana, porque se va a hacer de manera gradual hasta 2030. ¿Pero qué hizo el PRI en materia laboral? Cuando ellos gobernaban. Cuando el PRI gobernaba, no garantizó los derechos laborales. Cuando el PRI era gobierno durante más de 70 años, jamás hubo una sola queja de este tipo, ¿Cuándo vimos un tuit en los gobiernos priistas diciendo que había que reducir la jornada laboral, que había que aumentar el salario mínimo? ¿Cuándo los vimos pelearse por los derechos laborales? No los vimos ni una sola vez, por el contrario. Si a alguien le podemos dar las gracias, por así decirlo, de haber encarecido los derechos laborales, es al Partido Revolucionario Institucional, que hoy tiene una memoria selectiva. Se indignan por lo que nunca hicieron. La jornada de 48 horas semanales, fíjense, está en la Constitución desde 1917. En más de 90 años de gobiernos priistas, nunca la redujeron, ni siquiera una hora. En 2012, con el PRI y el PAN de la mano, aprobaron otra reforma electoral. Digo, una reforma laboral que legalizó la subcontratación masiva, el famosísimo outsourcing. ¿Qué significaba esto? Yo, Yasira Handal, soy una empresa, yo necesito 10 trabajadores, pero no quiero pagarle al IMSS. Entonces, ¿qué hago? Me voy y contrato a una empresa que me va a cobrar menos, me va a cobrar más barato, a la empresa de fulanito. Entonces fulanito se encarga de contratar a esos trabajadores, a esos 10 trabajadores que yo necesito, pero además los contrata pagándoles el salario mínimo ante el IMSS, lo cual hacía que esos trabajadores, ocasionaba que esos trabajadores no tuvieran derechos laborales, no tuvieran buenas posibilidades ni siquiera de retiro. ¿Por qué? Porque los daban de alta con el salario mínimo, y el salario mínimo en tiempos del PRIAN eran humillantes. ¿Cuál fue el resultado?
millones de trabajadores sin antigüedad real, sin reparto justo de utilidades y con contratos simulados que se renovaban cada cierto tiempo para quitarles la antigüedad. Pero eso sí, miren, lo votaron rapidísimo, que entre para mañana en vigor. El salario mínimo. En 2018 cerró en 88.36 pesotes diarios. Bueno, hoy supera 248 pesos en la mayor parte del país. Eso es un aumento de más del 100% en términos reales, pero esa discusión tampoco la dieron ellos. Ellos decían que no se podía aumentar el salario mínimo porque afectaría la inflación, pero eso no pasó. Ahora, México es de los países de la OCDE donde más horas se trabajan al año, más de 2.100 horas promedio, muy por encima de Alemania o de Francia. La reducción a 40 horas no es un capricho ideológico, es una tendencia internacional. En un país en donde los gobiernos del PRI y del PAN vendieron la mano de obra barata. Nos vendieron la esclavitud moderna como grandes oportunidades de empleo. Entonces sí, la implementación gradual hasta 2030 no es una improvisación. ¿Qué es lo que busca? Evitar despidos masivos y permitir que se vayan haciendo los ajustes productivos. Eso fue justamente lo que pedía el sector empresarial para no afectar a micro y pequeñas empresas. Y la pregunta es muy sencilla. Si el PRI y el PAN eran los grandes defensores de los trabajadores, ¿por qué nunca tocaron la jornada laboral? Indignarse ahorita es fácil. Pero ya gobernaron y se les hizo bien difícil, bien complicado defender los derechos de los trabajadores y por eso es que hoy están donde están, en el basurero de la historia, haciendo reclamos por cosas ridículas y absurdas. Por ejemplo, ahora están muy indignados por el envío de apoyo humanitario de México a Cuba. Acaban de llegar 2 barcos de ayuda humanitaria por parte de México a la isla cubana. ¿Por qué se está enviando ayuda humanitaria? Habría que agregar también que el gobierno de los Estados Unidos acaba de enviar, creo que 6 millones de dólares o 6,000 millones de dólares, no recuerdo bien la cifra, en ayuda humanitaria a Cuba. ¿Por qué si Estados Unidos le cierra la puerta a Cuba, ahora le está enviando ayuda humanitaria? ¿Por qué entonces criticar a México por enviar ayuda humanitaria a Cuba? ¿Qué es lo que México está enviando? ¿Qué es lo que se envía en esas ayudas humanitarias? Y porque el pueblo cubano lo necesita. Porque ahora dicen que México, en lugar de ayudar a Cuba o de enviar esas cosas que son de necesidad básica, incluso alimentos, que mejor las den aquí en México para Chiapas, para Oaxaca, a las personas que más lo necesitan. Como si el actual gobierno no estuviera haciendo nada para disminuir la pobreza. Se vuelven a dar una patada, solitos, se vuelven a meter el pie. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum y que seguramente ya los tiene muy indignados también. Nosotros, tanto al Departamento de Estado de Estados Unidos como a través de la Embajada en México, hemos planteado que México pone todo de su parte para poder generar un diálogo que permita, en el marco de la soberanía de Cuba, porque eso es muy importante, porque es además nuestro principio, la autodeterminación de los pueblos, generar las condiciones para un diálogo pacífico y que además Cuba, sin que ningún país tenga la sanción, pueda recibir petróleo y sus derivados para su funcionamiento cotidiano. Como lo he dicho, nosotros estamos enviando distinta ayuda, distinto apoyo. Ya el día de hoy llegan los barcos. En cuanto regresen vamos a enviar más apoyo de distinto tipo y estamos insistiendo en que México puede funcionar como el Estado, la nación que abra las puertas para que se desarrolle este diálogo. Evidentemente, pues depende de que las partes se pongan de acuerdo. Nosotros, tanto al Departamento de Estado de Estados Unidos. Y aquí es justamente donde llega la solidaridad selectiva, ¿no? Cuando ayuda a Washington, estamos hablando de geopolítica. Pero si ayuda a México es un financiamiento a la dictadura. El embargo de Estados Unidos contra Cuba lleva más de 60 años, desde 1962. Y eso ha limitado el acceso a combustible, refacciones, medicamentos y financiamiento internacional.
La escasez energética en la isla se ha traducido ya en apagones de hasta 8 y 10 horas diarias en varias provincias. ¿Qué es lo que ha enviado México como ayuda humanitaria? Bueno, combustible, que ahorita ya no, pero alimentos básicos, medicinas, apoyo logístico, además de brigadas médicas en otros momentos. No son lingotes de oro, no son maletas de efectivo, son insumos básicos en medio de una crisis energética. Ahora, Estados Unidos, pese al embargo, sí ha autorizado licencias humanitarias y envíos de ayuda en distintos momentos. Alimentos y medicinas no están prohibidos. Organizaciones estadounidenses también han canalizado millones de dólares en asistencia. O sea, la ayuda humanitaria no contradice la política exterior, convive con ella, no cancela el TEMEC, por ejemplo. Imagínense, si enviar medicinas es financiar una dictadura, pues habría que preguntarnos si eso también aplica cuando lo hace Washington, también bajo licencias humanitarias. Otro dato que se les olvida. México destina cientos de miles de millones de pesos al año en programas sociales internos, porque sí, no nada más envía ayuda humanitaria a Cuba, también ayuda a los mexicanos. Incluye pensiones, becas, apoyos en estados como Chiapas o Oaxaca. El presupuesto social federal supera el billón de pesos anuales. No es Cuba o México, no es una alcancía única. Lo que les molesta no es el envío de ayuda. Lo que les molesta es que México decida su política exterior sin pedir permiso. Lo que les molesta es que no puedan ir a vender a Washington que México está doblegado, que México va a hacer lo que ellos quieran, cuando ellos quieran y como ellos lo digan. Eso es lo verdaderamente interesante de lo que les molesta. Tenemos a personajes como, por ejemplo, América Rangel, ¿no? Una panista. Estamos hablando de una panista de ultraderecha que dice, ya se le cayó el negocio del petróleo con la dictadura cubana, pero sigue el otro, los médicos cubanos. El gobierno de Morena ha entregado a la dictadura más de 2,000 millones de pesos por esos supuestos médicos. Ese dinero no llega al pueblo cubano, llega al régimen para seguir oprimiendo y controlando a su gente. Debemos presionar para cortar todas las fuentes de financiamiento de la dictadura hasta que Cuba sea libre. Dice 0 pesos para la dictadura América Rangel. ¿Ese programa de los médicos cubanos ocurre nada más en México? Parece que nadie le avisó a América Rangel que no. ¿En qué otros países hacen este programa? ¿Por qué Cuba implementa este programa con los médicos, el envío de médicos a otros países? Para empezar, pues hay que decirlo, Cuba tiene uno de los mejores médicos. Y para terminar, en México se encarecieron los médicos en las zonas rurales. ¿Por qué México tiene que traer a médicos de Cuba en lugar de los médicos que ya existen en nuestro país? Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando se abrió una convocatoria? Una convocatoria para que se inscribieran los médicos mexicanos, para cubrir diferentes puntos que no tenían atención en el país. ¿Qué pasó? Pues que es que los doctores sí querían trabajar, pero querían trabajar ahí cerquita de su casa. Querían trabajar, pero pues de preferencia ahí en la ciudad, ¿no? Que no los mandaran a los pueblos, que no los mandaran a las comunidades. Que hay algunos que sí se van y mis respetos para ellos. Pero muchos otros, y por eso había desabasto de médicos, pues no querían, no quisieron, y por eso se trajeron a los médicos cubanos. Pero pareciera ser que nadie le avisó a América Rangel, a los panistas, a los priistas que dicen, lo logramos. O sea, ahora resulta que gracias a ellos, México ya no envía petróleo a Cuba. Gracias a los panistas. Imagínense ustedes qué tan mal están estos personajes. Y luego dicen, ahora vamos a echarle ganitas para que se cancele el envío de médicos cubanos a México. ¿Y qué van a hacer después? Van a empezar a decir, es que allá en el municipio que está en no sé dónde y en la comunidad de Oaxaca y en el municipio de Chiapas, no hay doctores que atiendan a la gente por culpa de López Obrador. Van a decir eso. Sin contar la realidad. O sea, este discurso, quiero de verdad que lo vean con muchísima atención. Porque este discurso al final del día es el mismo de siempre.
el mismo que busca que a México le vaya mal, que al pueblo de México le vaya mal, pues para ver si así a ellos les puede ir tantito mejor, electoralmente hablando, ¿no? El convenio de médicos cubanos ronda los más de 2,000 millones de pesos acumulados en varios años. No en un solo mes, no apenas ahorita que llegó Claudia Sheinbaum. No es un contrato express. México tiene un presupuesto federal superior a los 9 billones de pesos anuales. Estamos hablando de menos del 0.03% del presupuesto. No es un rescate de La Habana, es un programa de cobertura médica. Ahora, Cuba no manda médicos solo a México. Cuba tiene brigadas en más de 50 países y según cifras oficiales cubanas y de la OPS, ha desplegado más de 400,000 profesionales de la salud en el extranjero en las últimas décadas. Es una política de Estado cubana desde los años 60. Exportan servicios médicos porque forman muchos de los médicos per cápita que la mayoría de América Latina. De hecho, Cuba también tiene una de las tasas más altas del mundo, más de 8 médicos por cada 1,000 habitantes, cuando México ronda aproximadamente 2.4, 2.6 por cada 1,000. Y ahí es donde está el hueco estructural. Ahora, no se abrió, les decía yo, cuando se abrió esa convocatoria para cubrir plazas en México en zonas rurales y de alta marginación, quedaron miles de vacantes sin ocupar, particularmente en comunidades apartadas donde no hay infraestructura, ni escuelas privadas, ni hospitales de tercer nivel. El problema no era la falta de médicos titulados, era la falta de disposición para cubrir zonas de riesgo o aislamiento. Entonces, ¿prefieres un centro de salud cerrado por falta de personal o uno abierto, aunque sea con médicos extranjeros, mientras se fortalece la formación nacional? Porque hay otro detalle que nadie menciona. México también envía especialistas, ingenieros y cooperación técnica a otros países bajo convenios bilaterales. Y eso no se le llama financiar dictaduras. Es diplomacia y cooperación internacional. Lo que indigna a ciertos panistas no es el monto, es que la narrativa de colapso total no cuadra cuando hay médicos atendiendo comunidades que antes estaban abandonadas. Pero se quieren colgar una medallita, bueno, pues déjenlos que se emocionen tantito, ¿no? Ya por lo menos. México sí sabe ayudar con lo que Dios nos bendice, dice Juan Ángel. Le tira América Rangel. Dice, nuestro país tiene que seguir de humanitario, aunque lloren y pongan gritos en el cielo día y noche. Ese régimen opositor mexicano. Ross dice, los pluris ya tienen sus maletas en la puerta. Ya se tienen que ir y que se vayan a trabajar. Y Lili Telles, pues ya mira, que terminó la prepa. No, sí terminó la prepa, pero algo así como que trunca o no me acuerdo. Pero terminó la prepa, Lili Telles, la verdad, terminó la prepa. Quiso hacer la licenciatura, pero pues luego se canceló, ya no la hizo. Esa es la realidad, ¿no? Tenemos el escándalo también, por ejemplo, de la entrega de México, que México entregó los minerales críticos. Miren, les voy a compartir este segmento de Fabiola Gutiérrez, MX, así la encuentran en Instagram, donde explica, pues, qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿México está entregando los minerales críticos a Estados Unidos? Sheinbaum está entregando nuestra soberanía. Para quienes no se habían enterado, México y Estados Unidos acaban de firmar un plan de acción para coordinar esfuerzos en la comercialización de minerales críticos. México tiene 15 de los 60 minerales críticos que Estados Unidos está ambicionando. Me he encontrado artículos como este que parten de un error analítico al afirmar que se está entregando la soberanía mexicana y que la presidenta Claudia Sheinbaum está traicionando a la ley minera de 2023. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Si hablamos de soberanía externa, es decir, la independencia de México frente a otras naciones como lo es Estados Unidos, ¿cuándo México ha ejercido realmente esa soberanía? Claro, desde 2018 se tomaron medidas para fortalecer y dignificar al pueblo de México. Sin embargo, para un trato entre iguales, México tendría que tener una economía equiparable a Estados Unidos, porque recordar que en estos tiempos la política está subordinada a la economía al capital. Nicolás Maquiavelo decía que si un gobernante promete algo pero las condiciones han cambiado, no está obligado a cumplirlas siempre y cuando sea por la preservación del Estado.
Y es que no nos podemos quedar en una visión nacional. ¿Qué está pasando en el exterior? Estados Unidos le está disputando a China que sea el mayor procesador de minerales críticos, de un 70% a nivel global frente al 12% de Estados Unidos. Entiéndase por minerales críticos sustancias o elementos que son necesarios para la fabricación de cualquier tecnología, que actualmente fluctúan en el mercado y por eso hay especulaciones. Donald Trump quiere regular eso. Crear una tipo OPEP del petróleo, pero en minerales críticos. Y para ello está convocando a diversas naciones del mundo, tanto europeas como africanas como latinoamericanas. México está ganando margen para preservar el Estado y asegurar la seguridad nacional. Eso implica ceder en ciertos aspectos. El secretario de Economía ha asegurado que el gobierno mexicano buscará que nuestro país tenga acceso al suministro de estos bienes naturales y que será un instituto mexicano el encargado de realizar la investigación. Sin embargo, ahí viene uno de los principales problemas. México cuenta con la tecnología necesaria para realizar el hallazgo y la extracción de estos minerales. Ahí viene la mano negra de Estados Unidos, con quien el gobierno de México tendrá que colaborar o tener coordinación en aspectos como, por ejemplo, mapas geológicos. México está negociando la transferencia tecnológica y además sumarse al juego geopolítico con las demás naciones y no quedarse atrás. Esto implica desde luego una dependencia con Estados Unidos. Sin embargo, es un problema no del sexenio actual, sino de comienzos de México como nación. Sin dejar de lado que hay algo muy importante de lo que seguramente no se va a hablar, cómo este plan va a afectar al medio ambiente y a las comunidades que lo habitan. Claudia Sheinbaum está entregando nuestra soberanía. Para quienes no se habían enterado, México... Pues así las cosas, nadie está entregando la soberanía de nadie, simplemente pues es parte del circo que están haciendo para tratar de alterar la situación, de alterar la narrativa y poder ganar un poquito de ventaja rumbo a las elecciones intermedias del 2027. Y hablando justamente de las elecciones intermedias del 2027, pues el escándalo, ¿no? El escándalo. Vimos a Manuel Velasco, dirigente del Partido Verde, levantándole la mano a la esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, diciendo que ella será la próxima gobernadora de San Luis. Bueno, vamos por partes, ¿no? Si el Partido Verde impone a la esposa del gobernador como candidata a gobernadora, pues sí, estamos hablando claramente de nepotismo, porque incluso el gobernador de San Luis Potosí es gobernador por el Partido Verde. Si no me equivoco, ahí en San Luis Potosí no hubo una coalición. ¿Qué es lo que pasa? Que el Partido Verde se siente poderoso en San Luis Potosí. Bueno, Claudia Sheinbaum dice que no está de acuerdo. Volvió a recordar que no está de acuerdo con que familiares sucedan al cargo. Y aquí viene el punto importante. ¿Estaba o no en los 100 puntos que presentó Claudia Sheinbaum en campaña como propuestas? ¿Estaba o no el ir en contra del nepotismo? ¿Estaba sí o no una reforma electoral en donde se arreglara el tema de los plurinominales y en donde se le redujera el presupuesto a los partidos políticos? ¿Estaba sí o no? Porque el Partido Verde pidió el voto para sus legisladores firmando esos 100 puntos de acuerdo. Entonces, ¿van a traicionar a ese proyecto que ellos prometieron en campaña? Aquí está el regaño de Claudia Sheinbaum. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo. No me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato, que se esperen 6 años para poder competir. Pero no está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa. Esa es mi opinión personal. ¿Habla usted de que le haya levantado la mano el coordinador? Bueno, ya contesté. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo. No me parece correcto. Pues así, sin entrar en polémicas y de forma me parece bastante precisa, ella dijo, yo no estoy de acuerdo. Y les digo, en los 100 puntos que Claudia Sheinbaum presentó en campaña, sí se incluyó una reforma electoral. El compromiso de combatir el nepotismo y el uso patrimonial del poder. No fue una ocurrencia posterior, no es algo que a Claudia Sheinbaum se le ocurrió después y quiere imponer en la 4T. Fue una oferta pública de campaña. Y el Verde compitió aliado a Morena en 2024. Pidió el voto respaldando ese proyecto completito, no por partes. En el Congreso actual el Verde no tiene mayoría propia. Su fuerza depende de la coalición. En 2024 obtuvo alrededor del 6-7% de la votación nacional. Muy lejos de poder sostenerse como una primera fuerza por sí solo.
En San Luis, el gobernador Ricardo Gallardo llegó con el verde como un eje central del proyecto local. Y si ahora se impulsa a Ruth González, su esposa, estamos hablando de una sucesión directa dentro del mismo grupo político. Eso técnicamente encaja en la definición clásica de nepotismo político. Entonces, si en campaña se prometió cerrar la puerta a que entre familiares se dejen el cargo y hoy se intenta hacer exactamente eso, no es un debate ideológico, es una contradicción documentable. Además, la reforma para limitar el nepotismo fue anunciada como un paquete constitucional que ya está aprobada, nada más que entra en vigor en 2030. O sea, quieren ir en contra de lo que ellos dijeron y votaron. Si el verde se desmarca ahora, no está discutiendo un detalle técnico. Está renegociando lo que ya afirmó ante el electorado. La pregunta no es si pueden hacerlo. La pregunta es si pueden hacerlo sin tener que pagar el costo político. ¿En qué van a terminar los del Partido Verde? ¿O será que se van a terminar aliando otra vez al PRI y al PAN? Noticiosos, suscríbanse, denle like y compartan para llegar a muchas más personas. Yo soy Yasira Handal y ya lo sabes, en un ratito te voy a estar esperando con más información. Bye bye.